Conversadito con Carlos Miranda. Saludos, querido pueblo sucrense y todos los que seguidores de este programa, quienes observan día a día los resultados y los hechos en estas entrevistas. Bueno, una vez más, comparto con ustedes este programa especial Conversadito con Carlos Miranda, transmitido por la plataforma digital Notisomo. Bueno, nos pueden seguir por las redes sociales como @notisomosucre. Todas las redes sociales competentes a las redes sociales. Bueno, en esta oportunidad me encuentro con el doctor Karel Mena, coordinador de almacén y de farmacia del Estado Sucre y presidente de la Asociación Cubana en el Estado Sucre. Profesor, ¿cómo está todo? ¿Cómo está, Carlito? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Bueno, profesor, en esta entrevista quisiera hacerle muy breve las preguntas en el tema, de acuerdo a su responsabilidad, trabajo que ha venido realizando, que le explique usted a toda una audiencia sucrense los resultados y el trabajo que se ha venido realizando en el Estado. Bueno, fíjate, desde hace aproximadamente ya 2 años estoy en este cargo, trabajando de la mano con el doctor William Meneses, que es la autoridad de salud, que fue quien me trajo para acá, para Fundasalud, porque anteriormente yo era el regente del hospital y trabajé allá con la doctora Ledesma, el doctor Seño, y después trabajé allá cuando el doctor Meneses fue director del hospital. Y al trabajo que hicimos allá, deciden colocar a William Meneses como autoridad de salud y él me trae para acá para la coordinación de almacenes y farmacia del Estado. Ha sido un plan de recuperación, como bien dice el jefe, el gobernador Gilberto Pinto, que no buscamos culpables, nosotros lo que buscamos es soluciones, ¿no? Pero son áreas que se han venido recuperando. Este almacén tiene alrededor de más de 30 años de hecho, de constituido, y el primer farmacéutico que pasa por aquí soy yo. No había pasado ningún farmacéutico anteriormente. Y habían estructuras que estaban mal organizadas. Todavía falta mucho trabajo, porque construir es difícil, destruir es fácil. Pero vamos por buen camino. Lo primero que se le dio prioridad fue a la distribución de todo el Estado. Tratar de garantizarle los insumos básicos y necesarios y medicamentos desde la zona de Huiria hasta los Altos de Sucre, lo más recóndito, lo más lejano. Tratar de apoyar todos esos centros de salud que llevaban 3 o 4 años sin recibir ningún insumo. Tratar de manejar algunas estadísticas aquí, armar equipos de trabajo, capacitar al personal, disminuir dentro de los indicadores de gestión administrativa y gerencia, disminuir los vencimientos, las fallas de medicamentos, aumentar la atención al público. Eso ha sido por encimita, así, muy fácil, diciéndolo muy fácil, pero la verdad que ha sido un trabajo arduo. A veces uno está descansando en horas de la mañana o de la madrugada temprano, tienes que venir al centro, pasar algún despacho, cubrir alguna emergencia, revisar por qué no llegan a veces los insumos a su destino final, que es el paciente, en los centros de salud, en la emergencia. Es decir, un trabajo bastante fuerte, agotador, pero hay que hacerlo. Bueno, doctor, muy importante su acotación conforme al destino. Mira, si algo se ha venido garantizando desde el almacén como objetivo, es ese destinario, que es el paciente, el pueblo, quien amerita por alguna causa que se le atienda con la salud pública, oído al tambor, salud pública, que viene garantizando nuestro gobierno revolucionario en este estado. Y bueno, importante su acotación. Primer farmacéutico. Dicen por ahí, en un pueblito, el que goza es el que sabe. ¿Por qué? Porque sabe de lo que se trabaja. Pues. El médico debe estar en un hospital. El ingeniero debe estar realizando obras y realizando planos. Y es lo importante de que cada persona que se prepara ejerza lo que estudió. Bueno, profesor, me gustaría que me respondiera cuáles han sido los logros específicos que ha obtenido usted en la gestión de trabajo que realiza. Bueno, fíjate, primero lograr una distribución en todo el estado. Nosotros tenemos 480 y tantos
áreas de unidades de salud, es decir, centros que prestan entre consultorios médicos populares, ambulatorios, hospitales. Son en total 484 y 12 hospitales en todo el estado. Hemos logrado cubrir las necesidades, tal vez no en su totalidad, porque recuerde que estamos en una crisis, que todavía hay algunas fallas, hay cosas que no se consiguen producto de las medidas coercitivas, lo que la gente conoce, pero que hay que repetirlo para que no se olvide. Pero se ha logrado hacer una distribución, más o menos para ilustrarte. Una tableta es una unidad. Para ilustrarte el ejemplo que te voy a poner, una ampolla es una unidad, un inyectador es una unidad. Anteriormente se distribuían 120.000 unidades de productos que salían del almacén. Cuando tú los totalizas, son un total, son 120.000. Y nosotros estamos alrededor del 1.800.000 unidades o los 2 millones de unidades. Es decir, que superamos 10 veces la distribución que se hacía anteriormente. Y para ilustrarte más, estamos a niveles de hace 10 años atrás. Fíjate, cuando no había crisis, la distribución que se está saliendo de este almacén en estos momentos es la misma o casi la misma que la hace 10 años atrás, cuando no teníamos crisis. Lo que pasa es que el número de centros asistenciales en aquella época era alrededor de 300, hoy son 484. Fíjate cómo hemos crecido, porque la intención continua de los gobiernos en este estado ha sido cubrir las necesidades de la población y más la del almirante. ¿Por qué? El almirante se ha preocupado mucho por la salud del estado, la recuperación de los ambulatorios, que nosotros hemos sido partícipes de eso en gran escala, porque aquí sale la mayoría de los recursos para cubrir la recuperación de esos ambulatorios. La emergencia del hospital, ahora se está trabajando férreamente en la emergencia del hospital de Carúpano, las reparaciones que se le ha hecho a los diferentes centros, todo ese material sale aquí, porque no solamente manejamos los insumos médicos y los medicamentos, sino material también de construcción para recuperación de los ambulatorios. Entonces, dentro de los logros fundamentales, una es esa, que tenemos una distribución tan equitativa como la que se hacía hace 10 años atrás. Lo otro, hemos disminuido severamente los vencimientos. Incluso había un grupo de medicamentos vencidos que se iban a desincorporar para su total destrucción. Nosotros hicimos unas muestras, las mandamos al ministerio, el ministerio le hizo las pruebas necesarias, lo certificó y no se perdió ese material. El que estaba en buenas condiciones se recuperó y se redistribuyó. Es decir, si nosotros hablamos también de la disminución de los gastos y los costos, estamos también en ese plano. Pues. Hemos disminuido muchísimos gastos y muchísimos costos. Hemos capacitado un personal. Anteriormente, cuando llegué aquí, habían 6 trabajadores. Hoy tenemos 20. Personal capacitado, adiestrado, preparado para recibir el material, porque el material lleva su protocolo. Esto no es como ropa y zapatos. Hay que contar, hay que clasificar, hay que ver las presentaciones, los lotes, los vencimientos, un trabajo fuerte. Y nosotros hemos recibido 3 containers a la vez, que han sido más de 8 horas de trabajo continuo, y el personal lo ha hecho, impulsado por la conciencia de la necesidad del pueblo, la necesidad de darle salud al pueblo, de recuperar los espacios de salud y de cubrir sus principales medicamentos, lo que más ellos necesitan. Principalmente ahora estamos enfrascados en las enfermedades crónicas. ¿Por qué? Porque si tú ves por ahí el 1/10 del buen gobierno, la mayoría, eso nos arroja una estadística muy importante. Y dentro de la estadística que nos arroja es el consumo de los medicamentos de la población. Ellos demandan allí lo que más consumen y que nosotros no les suministramos. Y hemos ido acoplando las compras a lo que ellos piden por el 1/10. Nosotros creemos que en los próximos 6 o 9 meses debe de disminuir esa demanda del 1/10 si nosotros empezamos a distribuir en la red de salud los medicamentos que ellos exigen. Las estadísticas más altas de solicitud. Exactamente. Lo que vamos a atacar ahora es eso, lo que más piden por el 1/10. Exactamente. Bueno, eso disminuiría, daría resultados, subirían los indicadores de respuesta hacia gestión. la colectividad, hacia el pueblo sucrense. Y bueno, es lo que se busca, 1/10 del buen gobierno, programas garantes al pueblo, que ha creado nuestro conductor de victoria, presidente Nicolás Maduro, con el logro y la objetividad de que se atienda al pueblo.
y que todo sea equitativo, con mucha equidad. Y bueno, es de reconocer el trabajo que ha venido haciendo este gran equipo. Y de acuerdo a los logros que me he venido platicando en este programa, se muestra el resultado. Se muestra el resultado. Se sigue trabajando en la salud pública, porque es un trabajo constante. Y bueno, a través del gobernador Gilberto Pinto y todo su equipo de trabajo en el área de salud y todos los garantes del 1 por 10 del buen gobierno, se ha venido haciendo realidades. Bueno, profesor, valga la pregunta hacia su gestión. ¿Qué tal ha usted observado la función pública de salud en el Estado? Los avances que ha tenido. Se ha recuperado bastante. Fíjate, mira, habían 6 años que no se hacían cirugías electivas. Las cirugías electivas son las cirugías programadas, ¿verdad? A través de esta gestión, estos cambios y esta transformación que se ha hecho, la cirugía electiva tiene aproximadamente 1 año y 6 meses que no se interrumpen, que han sido continuos. Lo que faltaba ahí era la garantía del material para operar. Y nosotros nos trazamos un plan que se iba a garantizar los materiales contra los pacientes que se iban a operar. Hay veces que los médicos tienen un plan mucho más ambicioso porque ellos tienen el afán de recuperar la salud de sus pacientes, y no es un secreto para nadie que los médicos tienen sus pacientes que ellos atienden casi que de por vida, y hay veces que los insumos se nos quedan cortos y nos vemos obligados a hacer compras extras para cubrir las necesidades de esos pacientes, y en algunas ocasiones no se encuentran algunos insumos y hay que irlos a buscar a otros lugares, o el mismo paciente a veces tiene que conseguirlos, pero son listados mínimos. Antes, listómetros grandes, incluso aquí vienen personas de otros estados a buscar recursos para operar a sus familiares con listados grandísimos. Sin embargo, los listados de nosotros son de 3 o 4 cosas, ¿no? Consigue un adhesivo específico que no tenemos, una sutura específica que no conseguimos nosotros en el área de salud, que se la pedimos a los proveedores, que el ministerio no nos las despacha, y entonces a veces en la farmacia, que ellos manejan pequeñas cantidades o que las importan directamente, sí se consigue. De todas maneras, estamos trabajando para hacer esas listas cero. Son de 2 o 3 productos. Bueno, la exigencia del almirante es que sean cero. Y él siempre pregunta, ¿y cómo van las listas? ¿Y cómo van los...? Porque la autoridad de salud, el doctor Meneses, él es garante y se preocupa mucho por las exigencias también de la población y los planes que nos hemos trazado nosotros. Entonces, Carlos, es un trabajo difícil, pero lo vamos haciendo lo mejor que podemos, ¿ok? Y creo que se han obtenido muchísimos resultados. Todavía falta mucho, porque construir es difícil, como te dije yo, pero hemos logrado bastante. Yo estoy satisfecho con los resultados de trabajo, pero a la vez inconforme, porque queremos objetivos más grandes, queremos hacer cosas que perduren, que cuando nosotros nos retiremos, pues sabemos que estos cargos no son eternos, nosotros dejar algo que funcione, dejar una proyección que sea viable para la población, basado en las estadísticas, no en la improvisación, basado en indicadores gerenciales, basado en una plataforma que sea netamente científica, que el que se siente, después que nosotros nos retiremos y venga a hacer el trabajo, encuentre por lo menos una proyección y una base sólida que le permita construir de una forma más fácil. Profesor, importante destacar este tema. Un Estado buen administrado, un Estado equitativo. Así es. Un Estado de equidad y un Estado que progrese y avanza. Así es. Con buena administración, y es lo que se está logrando. Y se sigue trabajando en eso, porque no podemos ocultar que a veces hay fallas, pero estamos trabajando por mejorarlo. Así es. Día a día. Tanto usted y su equipo como personal que le sirve al ejercicio de salud en este estado, tanto la mayoría de los médicos que están día a día prestando su servicio de trabajo, pues, hacia cada individuo. Mire, profesor, para ya ir concretando lo que es el tema, ¿me puede usted acotar
el tema de la Asociación Cubana, los avances, porque venimos realizando y sabemos que en su tiempo tuvo muy gran impulso y fue de gran avance para Venezuela que se involucrara la medicina y los trabajos y los trabajadores médicos, enfermeros cubanos que vinieron a contribuir y hasta ahora son fieles con nuestra patria. Voy a salirme un poquito para cerrar el otro tema. Okay. Primero, quiero recordar que la salud pública es netamente un proyecto de la izquierda, del socialismo. Uno de los primeros países del mundo que tuvo una salud pública garante fue la Unión Soviética. Y eso fue un paradigma a nivel internacional. Los países capitalistas se vieron obligados a implementar políticas de salubridad gratuita dentro de su sistema porque era una competencia férrea que había en un mundo bipolar, ¿no? Multipolar, donde habían diferentes regímenes sociales, diferentes sistemas económicos y llevar las economías a nivel mundial. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque parte de la base de que el paciente no es una mercancía. El paciente, la salud es un derecho y una necesidad de la persona. Y eso hay que respetarlo y hay que garantizárselo. Ahora, que las nuevas investigaciones sociopolíticas y socioeconómicas a nivel internacional dicen que cuando tú le garantizas a un ciudadano la salud, la seguridad, le garantizas la educación y le garantizas la alimentación, entonces ese ciudadano se vuelve productivo, la sociedad se vuelve productiva. ¿Por qué? Porque son preocupaciones que se desprenden de él y es lo que le queda ocuparse del mismo, de su preparación y de producir. Importante también la transformación que produce el trabajo en el individuo, en el ser social. ¿Por qué? Porque acuérdate que este sistema también, el sistema socialista, se encarga de ocupar a las personas, sea estudiando, sea trabajando, le genera fuentes de trabajo, a diferencia de lo que creen muchos que no es así. No, el socialismo genera fuentes de trabajo porque en el socialismo se originan nuevos puestos de trabajo a raíz de las inversiones sociales que se hacen, los nuevos puestos de trabajo públicos, las nuevas empresas, industrias, todos los planes que nosotros conocemos que trató de hacer el presidente Chávez. Mientras que en el capitalismo, tú puedes ser que produzcas medias de Navidad, que nada más se usan una sola vez en el año, pero el capitalista mediante el mercadeo y la manipulación de la mente del hombre te vende esas medias durante todo el año, sin ser un producto de necesidad para la sociedad. Y sin darte tú cuenta, estás invirtiendo parte de tus ingresos en comprar algo que para ti no es productivo. No es necesario, no cubre tus necesidades. ¿Ves? Así se mueven los dos sistemas, a grosso modo, porque muchas personas vienen y dicen, no, porque antes aquí se había salud pública. Yo hice un recorrido, los cubanos hicimos un recorrido por todo el estado, y así te voy a ir cayendo en el otro tema, ¿no? Un recorrido por todo el estado para hacer una evaluación de la situacional de salud de la población sucrense. En el 2007 se hizo ese recorrido desde el punto de vista oftalmológico, porque aquí se abrió Misión Milagro y se hizo un centro oftalmológico, que eso es prácticamente un lujo, porque tener un centro oftalmológico como el que se tiene en Veteranos, con equipos de alta tecnología, eso es un lujo. Un lujo no, cubrir una necesidad, pero digo un lujo porque en muchos países del mundo las personas mueren, la gran mayoría de la población mundial muere sin nunca ser visto por un oftalmólogo. Para que tengas una idea, fíjate los logros que nosotros hemos tenido. Y en esa evaluación de salud que se hizo, se pudo contratar personas en las zonas rurales que nunca habían visto un médico. Aunque parezca hoy común, en cualquier lugar que tú llegues te encuentras un médico, sea cubano, venezolano, un MIC, uno de la tradicional, de la Escuela Tradicional de Medicina, lo que sea, pero ya encuentras un médico donde quiera. Y lo que ha ganado la población es la conciencia de temas de salud. Ya la población sabe cuidarse, ya sabe hablarte de los medicamentos, que es lo que es un anticoagulante, que es lo que es un analgésico, la pastilla para bajar la tensión, que si te duele la cabeza puede ser la tensión. Han ganado en cultura de salud. Eso yo quería dejarlo bien claro, porque nosotros hemos sido atacados férreamente por la oposición y los grupos inescrupulosos que, sin importarle dañar los beneficios que tiene la población, lo que quieren es destruir la moral y los principios éticos sobre los que se ha ido construyendo esta revolución y este socialismo que ha sido un ejemplo en el mundo. Hoy en Venezuela
Lo que se está jugando es a nivel internacional un liderazgo, el surgimiento de un nuevo sistema. Un nuevo sistema, porque a pesar de que la Unión Soviética lo hizo hace más de 100 años, estamos hablando del socialismo, cuando Carlos Marx y Federico Engels empezaron a hablar de las primeras teorías, pero es un sistema nuevo. Generacionalmente no hay ningún manual acerca de cómo implementar, respetando las culturas y los principios de cada sociedad, cómo implementar un socialismo. Por eso se habla del socialismo del siglo XXI, donde su comienzo es en Venezuela. Eso es lo que se está jugando a nivel internacional, el prestigio, la moral, la independencia de los países latinoamericanos, porque todavía no hemos logrado ser independientes mentalmente. Y tú lo sabes, Carlos, eso lo hemos hablado. Sí. La gente ve un producto que dice hecho en Estados Unidos, eso es lo máximo, sin saber de verdad la prioridad, la necesidad o la calidad del producto, pero quedan deslumbrados porque mentalmente los han colonizado desde el punto de vista mental. ¿Ves? Entonces, bueno, la Asociación de Cubanos es sencillo, chicos. Los cubanos que llevamos aquí años, yo me pasé casi 3 años de misión, joven, con 24 años, me enamoré, me casé y bueno, hice mi residencia aquí en Venezuela. Muchos cubanos se regresan, pero otros que hicimos familia aquí, nos quedamos aquí, otros se llevan a sus parejas venezolanas a Cuba. Los que nos quedamos aquí, comprometidos con el proceso revolucionario aquí en Venezuela, que hemos pasado, igual que ustedes, las buenas y las malas. Hicimos una asociación en aras de apoyar el proceso revolucionario venezolano y en aumentar la alianza o la relación entre Cuba y Venezuela, porque somos países hermanos. Cuando nosotros nos sentamos a hablar no nos diferenciamos en muchas cosas, somos bastante parecidos. Somos caribeños, somos latinos, somos mestizos. Somos países que cuando Bolívar, en una conversación que tuvo con Sucre, que se había independizado Haití, le dijo, bueno, tenemos que liberar a Cuba, porque no se explica que Haití se haya liberado y que Cuba todavía sea colonia, y era una colonia en potencia, porque Cuba se volvió exportador de esclavos en aquella época. Entonces nosotros tenemos que ser garantes de eso, destruir las matrices xenófobas que han sembrado el divisionismo en nuestros países, porque les conviene que nosotros estemos divididos. Divididos nos cuesta trabajo industrializarnos, crecer, unirnos. Si se hubieran logrado, se hubieran concretado en su totalidad las metas de Simón Bolívar, Europa fuera hoy Latinoamérica. Nosotros fuéramos una potencia económica, porque esto fuera una gran nación, ¿verdad? Estuviéramos unidos en una gran nación, y la unidad, eso lo sabe todo el mundo, la unidad da poder. Y mantenernos desunidos en el atraso, en el subdesarrollo, que no concretemos nuestras metas educativas, que no concretemos nuestras metas de salud, les conviene, porque los países subdesarrollados son exportadores de materia prima. ¿Y quiénes se van a beneficiar de la materia prima? Los imperios, los países imperialistas, los del primer mundo, los capitalistas. Si nosotros nos industrializamos, dejamos de exportar materia prima, porque la vamos a utilizar para elaborar nuestros propios productos. Y entonces, ¿dónde ellos van a sacar la materia prima? Fíjate, yo te invito a que tú hagas un análisis, y fíjate que los países subdesarrollados en el mundo son los que más recursos naturales tienen. Y es porque es una política imperial de tratar de desestabilizarlos económica y políticamente para que ellos no lleguen al desarrollo. Profesor, muy resaltante este punto. A la oposición o a los Estados Unidos de Norteamérica, que utilizan a sus títeres aquí en Venezuela, usted mismo lo ha dicho, no le interesa que se muestre la unidad, que se muestre el logro, el trabajo, lo que se ha venido haciendo y los puntos, favores que, bueno, todo gobierno debe garantizarle constitucionalmente al Estado. Pero se ha interesado bastante en mostrar la división, en mostrar las debilidades y obstaculizar el paso a que se solucione todavía lo que tenemos pendiente. Tanto como tema de salud, que la oposición ha venido desarrollando una campaña que es completamente negada, porque de 100 cosas que imponen al pueblo y crean
ese chip mental en toda la población y lo hacen viral, porque o sea, hasta son expertos en redes sociales tremendamente. Llevan lo negativo del socialismo, porque a ellos les interesa el cliente. Ellos ven al ser humano como cliente, y usted mismo lo ha desarrollado, como una persona que le genera sus intereses propios. Y bueno, ¿qué ha impuesto y qué ha hecho Estados Unidos de Norteamérica? Crearle a Venezuela y hasta otros países, crearle bloqueos, sanciones. Y aquí es una muestra de lo que ha venido desarrollando el doctor Karel Mena, que la oposición y los Estados Unidos de Norteamérica son los que han conducido a que haya una desestabilización en este país. Pero no lo lograron ni lo lograrán, porque tenemos voluntariado y tenemos personas humanas, como usted y muchas personas que le ejercen a los cargos públicos para sacar este estado adelante. Continúe, profesor. No, y la mente cambió. La mente del venezolano cambió. El venezolano no se va a dejar reprimir como en los años anteriores, porque ya vio otra cosa. Fíjate, hay sectores de la oposición que yo tengo buena amistad con ellos y hemos conversado, nos sentamos a hablar. Tú sabes que a mí me gusta hablar de temas políticos. Okay. Y los respeto mucho. Yo pienso que el respeto se pierde cuando se falta a un principio universal, que es el patriotismo. Tú puedes tener ideas diferentes a las mías, pero nos une un solo principio: el querer que la patria salga adelante, que nuestro pueblo esté bien, que nuestros pueblos, pues tenemos que aprender a hablar en plural, no podemos seguir con pensamientos egoístas. Y yo pienso que en algún momento llegará el momento en que tú con tu cédula puedas viajar a Cuba, y si a ti te da la gana de quedarte en Cuba, hagas una residencia rápida y puedas quedarte en Cuba. Eso tenemos que lograrlo. Tenemos que tomar los buenos ejemplos de otras naciones. ¿Por qué tenemos que lograr eso? Porque ese intercambio cultural va a derrumbar las falsas matrices que a nosotros nos establecen por las redes sociales. Imponer nosotros los cercos migratorios entre nuestros propios países latinoamericanos, eso nos afecta mucho. En muchos sentidos, afecta al comercio, afecta al movimiento del conocimiento, afecta al movimiento de los mismos profesionales, crearnos políticas que no sean erróneas, acertadas. Eso es importante, hace falta que se trabaje sobre esa base. En algún momento llegará que saquemos por fin una moneda única latinoamericana. Esos son pasos importantes. Comandante. Claro, el Sucre, eso son cosas importantes que hay que lograr, porque es lo que nos va a dar a nosotros la verdadera independencia, que aceptemos el Bitcoin. Mira, yo creo, y fíjate que te lo voy a decir, el Bitcoin es la moneda de los rebeldes, porque el Bitcoin se desprende de toda la supremacía que tienen los bancos internacionales y los grandes bancarios, que ellos apoyan, eso para que lo escuchen bien, ellos apoyan la derecha porque a ellos les conviene que todo sea una mercancía, que todo sea un comercio, que haya la competencia y la depredación, porque hay gente que estimula la competencia es buena hasta cierto punto, pero entre tú y yo la competencia es mala. Primero faltamos al concepto de Jesucristo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque cuando yo compito contigo dejo de quererte. Yo lo que te quiero es destruir y apartarte de mi camino para que tú no obstruyas mis logros. Ahora, el socialismo promueve la cooperación, porque por eso se llama socialismo, sociedad. ¿Por qué promueve la cooperación? Tú puedes un poquito, yo puedo otro poquito. Tú eres malo en algunas cosas que yo soy bueno, pero yo soy malo en algunas cosas que tú eres bueno. Los dos juntos podemos más. ¿Por qué yo te voy a discriminar a ti si tú vas a lograr cosas que yo no puedo? Eso es lo que estimula el socialismo, la cooperación. Por eso la formación de las comunas, los grupos, unir a la gente, formación de equipos de trabajo. Porque es interesante la interacción que promueve las comunidades y las soluciones que ahí salen. Tú tienes un punto de vista de las redes sociales diferente al mío tal vez, en algunos aspectos. Pero si los dos nos unimos, estamos seguros que vamos a sacar muy buenas soluciones, porque veo las cosas desde una matriz, tú la ves desde otra. ¿Ves? Y es como que tú tienes otra percepción. Es como leerte un libro. Interactuar con una persona es leerte un libro. Y tener una percepción desde otro punto de vista del mismo problema, con soluciones diferentes que pueden acomodarse a las que tú tienes. Así de sencillo. Para mí el socialismo es ganar, no es perder. Ahora, si el socialismo es tan malo,
¿por qué la OTAN a nivel internacional tiene un plan desclasificado por los documentos de Wikileaks de Assange, que está preso? Injustamente, porque él lo que hizo fue desmontar algunas injusticias que se estaban cometiendo a las espaldas de la población internacional del mundo y desenmascarar la mentira. Eso fue lo que hizo Assange, que es el deber de un periodista. ¿Por qué entonces la OTAN tiene como principio socavar y someter a los países socialistas? Ponerle medidas coercitivas. Si son malos, porque el régimen social es malo, como dice Milei, déjalo que se caiga solo, déjalo que fracase solo, no le metas tanto el pie adelante. Exactamente. Déjalo, si es malo, porque ellos le agarraron miedo a la Unión Soviética, fíjate. Uno de los fracasos de la Unión Soviética fue la gran propaganda férrea que se hizo. En aquella época no se tenía conocimiento de la gran influencia, ellos sí lo tenían, porque habían hecho esos estudios, la gran influencia que tenían los medios de comunicación sobre la mente humana. Y yo me acuerdo que mi abuelo fue a la Unión Soviética y él me decía que se veían canales extranjeros, americanos, en Rusia, porque ellos pusieron, estilo como trataron de hacer con Cuba, unas antenas en unos dirigibles que transmitían hacia el país, más otras cosas que empezaron a hacer y fueron desestimulando la esperanza de la población soviética, más aprovechando unas crisis económicas que se habían originado, producidas también en toda intención por los Estados Unidos, derrumbando comercio que había con países capitalistas, cosas así, y sometieron a la Unión Soviética a una crisis. Fíjate, la guerra no convencional que estaba ahí de moda, ya lo están aplicando en aquella época. Y empezaron a hacer una propaganda por los medios de comunicación, principalmente desde Europa, a los países soviéticos. Entonces, esa fue una de las causas principales de la caída del muro de Berlín. Hoy se están haciendo investigaciones, qué fue lo que pasó, esas cosas, y eso es uno de los resultados de las investigaciones que se han hecho. Entonces, Carlos, mira, falta mucho, por lo menos que al principio. Y el pueblo ya cambió. La mente del pueblo ha cambiado, yo. Que dice, no, que Maduro va a ser difícil que se pierda el proceso. A pesar de todos los obstáculos que nos han puesto, pero están haciendo que la gente se dé cuenta. Que muchas de las dificultades que nosotros tenemos son promovidas, son originadas, son causales. Hay un equipo trabajando día a día para eso. Claro, y las redes sociales tú lo ves, mienten, engañan, manipulan, los fake news que se han puesto de moda. El fake news, aunque usted lo descubra y sepa que es mentira, se ha demostrado que genera un impacto psicológico en la población de desesperanza, de desánimo, de falta de soluciones, ¿me entiendes? Entonces, nosotros tenemos que también tener una contrapartida. Nosotros debemos hacer como hizo Rusia. Yo siempre digo que hay que fijarse en lo bueno que hace la demás gente, ¿no? Rusia creó como especie de un ejército informático que se encarga de darle la seguridad nacional en la informática al país, pero también de desmontar esas matrices y de producir información y noticias. Por ejemplo, hay una cosa, y voy a aprovechar el medio, Carlos, para decirlo. Nosotros tenemos que recuperar las radios comunitarias que se han perdido tal vez por la crisis, por la falta de piezas de repuesto para los equipos, tal vez por falta de financiamiento. Por aquí nosotros tenemos una radio que hace algún tiempo cerró, Radio Cayaurima, que debería recuperarse. Es una radio nuestra que transmitía la veracidad de la información, lo importante, lo real. ¿Ves? Tenemos nosotros que recuperar eso, los espacios televisivos. Telesur, yo no sé por qué hay agencias cablegráficas de nuestro país que no transmiten. Telesur, una agencia informativa netamente venezolana, latinoamericana. Eso debería estar por decreto en todas las agencias cablegráficas. Y yo dejaría que pongan CNN también, para que la gente empiece a comparar, porque a veces yo me pongo a ver CNN, lo tengo en inglés porque tengo intercable, y a veces me pongo a ver y lo mentiroso que son, ya es difícil, ya cuesta trabajo creerlo, porque hablan de cosas que tú estás aquí en el país, que no están pasando, que no es la realidad. Entonces también a la gente, para que la gente se dé cuenta que los están engañando, hay que dejar que ellos vean la mentira. Pero vean la verdad. Claro, y que ellos puedan comparar, porque tenemos un pueblo más inteligente que antes, con programas educativos, con una matrícula universitaria muy superior a la de hace 30 años atrás. Le gusta a quien no le guste, con carreras nuevas,
Está la carrera de farmacia aquí en la UTO, graduando, se inscribieron 300 farmacéuticos. Fíjate el arsenal de profesionales. Tú tienes una población que va, el nivel profesional va en incremento, no va en descenso, a pesar de la crisis. El nivel profesional venezolano va en incremento. Eso es bueno. Eso es cultura, educación, sabiduría para el pueblo. Para que ellos puedan, no un pueblo bruto, un pueblo inteligente, para que ellos tomen las decisiones reales de lo que está pasando y no se dejen engañar. Mire, muy importante, y vuelvo a resaltar el tema de lo que se ha venido incrementando en la educación. Mira, usted ha hablado de un tema que se ha hecho en la U, y es el tema de los farmacéuticos. También se han venido incrementando planes desde la Gran Misión Juventud Venezuela, que está llevando hasta el tema comunicacional, y se está implementando que las carreras universitarias de tal punto a lo que requiere el país, como salud, ahí aplica todo el tema de farmacia y todo eso, tanto en lo comunicacional, lo tecnológico, que somos un país subdesarrollado, pero nosotros creemos que nuestra gente, nuestro potencial que está aquí vale y que pueden echar para adelante. Lo heredamos subdesarrollado, porque su desarrollo no es por el chavismo, al contrario, el chavismo está promoviendo el crecimiento. Y se les olvida que una de las cosas para promover el crecimiento y el desarrollo de un país es la educación. Abrir universidades, que todo el mundo pueda estudiar lo que quiera. Cuando tú aumentas el nivel profesional, el nivel económico de un país aumenta. Esos son indicadores gerenciales, van uno de la mano. Indicadores de salud en incremento, educación en incremento, transporte en incremento. Eso va haciendo que el país vaya desarrollando, va en incremento la economía. Lo que pasa es que es una guerra dura. Fíjate, yo viví en Cuba en la época, después del 93, 98 yo me gradué. En el 99 nosotros fuimos testigos de una de las crisis más grandes del país. ¿Por qué? Porque no se podían hacer transferencias a nivel internacional. Imagínate un país cuando aquello no existía el Bitcoin. ¿Tú te imaginas un país sin poder hacer transferencias a nivel internacional? ¿Cómo tú importas los productos necesarios para tú cubrir la salud pública, la educación, la alimentación? Era difícil. ¿Tú sabes lo que se tuvo que hacer? Eso muy poca gente lo sabe. Un avión, que por cierto era uno de los aviones que se movía el comandante Fidel Castro, lo destinó a comprar directamente en los aeropuertos los principales medicamentos que hacían falta, y sacamos una resolución, la 232, que se anotaban a los pacientes directamente en un cuaderno y se mandaba a La Habana, y en La Habana se hacía un listado, se sacaba la cantidad de medicamentos que hacía falta y salía el avión. Por ejemplo, salía para Francia, llegaba al aeropuerto allá en París, y en el mismo aeropuerto, en la farmacia, lo que pasa es que ya nosotros teníamos hasta el número de teléfono de los de la farmacia, no nosotros, sino te digo en La Habana. Lo que pasa es que yo pertenecía al grupo de análisis y planificación de Cuba y sabía que eso se hacía. Y llegaban con maletines de dinero allá a comprar los medicamentos necesarios para cubrir las necesidades principales de los casos más graves de salud del país, porque no podíamos hacer transferencias a nivel internacional. Sin embargo, nos entraba divisa porque los extranjeros venían al país a hacer su turismo. ¿Ves? Es un ejemplo para que la gente vea lo difícil, y que si hay una guerra y si hay un bloqueo y si hay unas sanciones que dañan la economía de un país, porque si no fueran efectivas, los americanos no se tomaran el trabajo de hacer el escándalo público de decir en las redes sociales que están sancionando a Venezuela. Es para demostrar su poderío y es para demostrar que ellos pueden hacer daño y someter a la gente a través del temor, el miedo. Y si son efectivas, son duras. Entonces, dicen que toda causa tiene una reacción, ¿no? Eso ha hecho que el pueblo cubano, y ha pasado en Venezuela también, haya tenido que buscar soluciones propias. Y los mismos especialistas se han lanzado a innovar, a generar soluciones, a producir, a ser más eficientes. Mira, Carlos, en el 2007 aquí había un derroche de recursos enorme, porque teníamos la bonanza, el petróleo, el dinero, y se derrochaba mucho. Y en estos tiempos de crisis nos hemos dado cuenta aquí en Venezuela que tenemos que economizar y ahorrar. Y aunque venga la bonanza otra vez, tenemos que optimizar los recursos, porque dinero que ahorremos en un área la podemos invertir en otra. ¿Te das cuenta? Entonces yo siempre digo que el revés se convierte en victoria.
todo lo negativo siempre te arroja algo positivo. Nosotros sacamos de esta etapa una gran enseñanza que nos va a servir a nosotros para mejorar los estándares de la población, el progreso, nuevos planes. Por eso es que la gente me ha dicho, coño, pero ha ido cambiando la forma del gobierno. Claro, porque revolución significa cambio, transformación, y nosotros nos vamos transformando. Proceso de cambio continuo. A medida que va cambiando la situación, tenemos que irnos adaptando y tenemos que ir generando nuevas situaciones. Eso indica que estamos bien. Malo que seamos estáticos y no respetemos el proceso evolutivo social. Bueno, profesor, muy productiva esta entrevista. He hecho síntesis en los temas que a veces se muestran como verdad, pero son negados. Y somos una piedra en el zapato como pueblo socialista, como pueblo que lleva un proyecto bolivariano. Independiente. Libre de pensamiento e ideales, pero consciente de lo que ha venido pasando historia por historia. Y de lo que se ha venido conquistando y lo que se ha venido ejerciendo por el bienestar de la futura generación, que es lo que seguimos manteniendo. Y nuestra juventud también va para adelante, preparándose, forjándose. ¿Con qué? Con inteligencia y conciencia. Un pueblo concientizado, un pueblo prosperado. Pero cuando existe la conciencia, desde mi punto de vista, mira, las personas saben cómo, qué es lo que pasa y por qué pasa y hacia dónde vamos para lograr los resultados, los objetivos. Bueno, doctor Karel Mena, jefe de almacén y farmacia del estado Sucre. Bueno, presidente de la Asociación Cubana en el estado Sucre. Muchas gracias por su excelente recibimiento en este espacio. Yo de verdad estoy muy contento del trabajo que se ha venido realizando y bueno, creo que así está la mayoría del pueblo sucrense, que ve día a día la reacción a través del 1x10 del buen gobierno y la capacidad de respuesta que se ha logrado a través de esta gestión que sigue viento en poco, para adelante. Y bueno, esto fue una edición más, un programa más que lleva la verdad al pueblo sucrense y a cada uno de los rincones del país de Venezuela. Cuando nosotros observamos las visualizaciones de este programa, llevamos consciente y tenemos un equipo que analiza todo lo que ha venido logrando. Empezó un programa de barrio, de calle, comunidad y sigue surgiendo que se muestre la realidad desde los líderes, desde los que son beneficiados a través de este gobierno, que presentan la verdad y aún así el que día a día vive la realidad. Y bueno, llevamos la verdad de nosotros como funcionarios públicos, que siempre lo menciono en cada programa. Nosotros somos un país muy cristiano, muy creyente, y llevamos siempre en presente el servir, y está constituido por todos los venezolanos, o un pensar de los venezolanos que lo llevan con mucho orgullo, que somos amigos, hermanos, y a pesar de que todo pase y que nos hagan la guerra, estamos conscientes y estamos preparados para sentarnos a dialogar y lograr que existan las relaciones, que existan los vínculos, los convenios, y que debemos aceptar de que todos los países llegará un momento donde nos tenemos que unir, porque si no lo hacemos así, pereceremos la contienda, como dice en problemas. Así es. Porque los Estados Unidos de Norteamérica no consulta, impone, pero el socialismo consulta, pregunta, dialoga. Y una de las causas que lo tenemos, comandante Hugo Rafael Chávez Frías y presidente Nicolás Maduro, que han hecho el llamado continuamente al diálogo. Bueno, otros compañeros que andan destinados por ser enemigos, ellos se consideran enemigos de la causa revolucionaria, y que el pueblo de Venezuela esté involucrado, porque cuando sale un presidente norteamericano como Donald Trump a confesar con orgullo que estaba exprimiendo
comprimiendo La la economía venezolana con orgullo, eso no es humanidad. Eso es imposición, enfermo, que a tal punto no va de acuerdo a los principios y la moral de Venezuela. Está en contra de los derechos y los principios venezolanos. Por eso seguimos defendiendo a Venezuela día a día. Defender a los venezolanos no es defender un gobierno, es defendernos todos. Estamos involucrados en un solo paquete. De uno solo. Todos caímos cuando la crisis económica. Todos pasamos la necesidad. Y es una realidad, porque cuando el venezolano va asumiendo día a día adquisición y se va desenvolviendo en la sociedad con más oportunidades, y le cortan las oportunidades, y le cortan la salud, y le cortan los servicios, y le cortan muchas cosas, y hasta aún así la alimentación. Lo conversaba el gobernador en estos días en el programa. La crisis que se vivió, colas y colas tras colas, para poder sobrevivir en Venezuela. Saca el programa de los CLAC, que fue un éxito. Como dicen coloquialmente, dio un palo en su tiempo. Y todavía sigue dando respuesta al pueblo, la alimentación. Y pudimos avanzar y pudimos seguir. Con esto quiero llegar al tema de que por más conflicto que se nos venga, bueno, los que crean el conflicto son ellos, nosotros no vamos con el conflicto, queremos resolver el conflicto. Así es. Con todo lo que ellos impongan y todo eso, vamos a seguir adelante, la verdad persevera y será justa, y tenemos la creencia y tenemos la voluntad de los principios venezolanos, principios cristianos, principios de hermandad, que vamos a seguir conduciendo un país hacia la verdadera unidad y hacia el verdadero socialismo bolivariano. Esto fue Conversadito con Carlos Miranda. En esta oportunidad, repito, con el doctor Karel Mena, jefe de almacén y farmacia del Estado Sucre, en el tema de salud, Funda Salud, y también presidente de la Asociación Cubana en el Estado Sucre. Saludos pues, bendiciones infinitas. Hasta la próxima.